Mi gente, vamos a hacer la comparación de estas dos máquinas, que aquí tenemos la 2373 con la 2286, máquina de motor vectorial con una máquina de motor rotativo, que en especificaciones bajo la tienda, que depende de donde se encuentre, dice que es motor sin escobilla. Esto no lo sé. A mi parecer, a cómo suena y el funcionamiento, yo creo que no. Simplemente es un motor rotativo muy potente. Esta es la caja de la 2286, que es una caja pues que vinieron a cambiar de las cajas que estaban trayendo anteriormente. Vean que esta caja pues ya está un poco mejor. Ok, esta es la caja que se abre magnéticamente. Y digamos que prácticamente son iguales, pues aquí vinieron a hacer lo que es un cambiamiento muy bueno creo yo, en lo que estaban trayendo antes, en las versiones que estaban trayendo antes, que eran unas cajitas, la verdad, como que muy pobres, ¿no? Para unas maquinitas muy buenas. Lo han hecho aquí y yo creo que lo hicieron bien, porque este es una máquina muy grande, o sea, maquinón trabajando. Y este de aquí pues también, ya saben, el motor vectorial es la que vino también a revolucionar un poco, y pues muy bueno que les hayan puesto estas cajas mejorcitas, ¿no? Que se quedan un poco atrás respecto a la competencia, pero pues bueno, dieron un pasito más adelante. Y las dos se abren magnéticamente. Ok, aquí los accesorios, pues digamos que no hay casi nada en las cajas, pues lo importante son, digamos, los peines, que estos peines que están aquí de la 2286 respecto al peine de la 2373 pues se queda muy atrás. Este peine es muchísimo mejor, pero por mucho que este peine de acá de la 2286, que no sé si es que fue mi unidad que me tocó así, pero es que vean, aquí lo coloco en la máquina y vean, da esos movimientos pues extraños, ¿no? Y de momento pues yo lo vi como un punto bajo en el revisado de esta máquina, que pueden ir a ver el revisado, que no lo ha visto, de cada una por separado. Y pues este peine de acá, que es a clic, queda perfecto, ¿ok? Queda perfecto donde lo quieran utilizar en cualquier máquina, que normalmente ya las cuchillas casi son todas iguales. La base de carga son muy buenas en todas dos, son buenas, son bonitas, ok, pero si es por la comparación, esta de aquí tiene un peso muy bueno, que son plásticos mejores, tiene esta parte de aquí blanca que se alumbra cuando se la pone a cargar, pues otro nivel. Está pues mucho mejor la base de carga de aquí. Funcionamiento, como dije, funcionan las dos todo bien. Y en cuanto a las máquinas, vamos a ver primero la ergonomía. Que ergonomía comodísima en ambas máquinas, aunque sí, la 2373 es más pequeña, es que esta de acá no me resulta incómoda para nada. Es más, parece que fueran la misma máquina, simplemente que una más pequeña y una más grande. Ok, pues la forma que tienen es exactamente igual. Tienen una ergonomía muy buena, como digo, es simplemente lo que cambia aquí es el tamaño. Vean, o sea, este agarre es perfecto. Ok, aquí para colocar los dedos, esta forma que tiene así, vean esto lo hace ser comodísimo. Y pues acá tenemos prácticamente lo mismo, pero más chiquito. Ok, más chiquito, ¿no? Esto ya dependiendo de la mano de cada uno, ¿no? Se puede sentir cómodo con esta. Vean que mi mano no es tan grande, pero vean que a mí se me hace sumamente cómodo. Pero esto de acá se me hace mucho más cómodo. Ok, es bien chiquita esta máquina de aquí, pero bien chiquita, que se me hace tener una ergonomía muchísimo mejor. De todas maneras, las ergonomías son buenas todas dos. Vean que las diferencias no son tantas en estas máquinas. O sea, el motor es diferente, ¿no? Pero ya vamos a llegar a eso. O sea, la base de carga está bien. En los peines, sí, en los peines es mejor muchísimo la máquina de acá. Pero, por ejemplo, en la cuchilla, pasemos a la cuchilla, y es que es similar, solamente similar, no es completamente igual, es simplemente similar. Pues vean que hay una forma aquí, si logran ver bien dónde termina. Vean, por ejemplo, esta tiene la raya aquí y esta de acá tiene la raya ahí. Esa es la rayita donde empiezan los dientecitos, ¿no? Esa es la diferencia que hace. De todas maneras, por dentro también tiene un par de diferencias. Si quieren ver algo un poquito más a profundidad, yo hice un video donde les estoy colocando los peines, las cuchillas de otras. Por ejemplo, esta cuchilla la estoy colocando aquí, le estoy colocando cuchillas Meisho y haciendo las pruebas nada más. Y ahí hago ver las dos cuchillas estas de aquí juntas, ¿no? O sea, por internamente, que en la parte de acá superior, pero se ve un poquito mejor. Y mi recomendación es que, mi gente, los que tienen esta máquina, trabajen con las cuchillas como llegan. Déjense de estar preguntando, que, o sea, lo pueden hacer, no he dicho que no pregunten, pero simplemente les estoy diciendo, trabajen con las cuchillas que llegan, porque de momento te estás ahorrando, ¿no? En una máquina, y colocar en unas cuchillas que te va a costar casi lo mismo de la máquina, pues no hay ahorro y no tendría sentido. Y claro que le puedes colocar aquí otras cuchillas, le puedes colocar las cuchillas que tú quieras. Es simplemente un consejo que te doy: trabaja con las cuchillas que llegan. Acá la interna Meisho
también le puedes colocar, yo se la coloqué muy bien, pero a mí la cuchilla me trabaja muy bien, no tengo problemas con eso. Yo no sé por qué algunas personas dicen que después de los 15 cortes se te va el filo o algo así, no sé quién se ha inventado eso, pues a mí no me ha pasado, la he trabajado muy bien. Importante que las cuchillas no se calientan, no calientan, a mí ninguna de las dos. Esta calienta un poquito, pero la acá, la verdad que problemas de calentamiento para nada, cero. La cuchilla interna de acá, vean cómo es. Okay, es como una de las cuchillas Meisho, solo que esta tiene los dientecitos más largos que una cuchilla Meisho. Y la acá pues clásica cuchilla que llega en las máquinas de motor magnético. Sí, motor magnético, no me estoy confundiendo. Estas cuchillas siempre llegan en las máquinas que tienen motor magnético, ¿no? Y pues al ser un motor vectorial, que prácticamente también es un motor magnético, con funcionalidad diferente, también trae esa cuchilla de ahí. La palanquita se escucha mejor acá, se siente mejor acá el tacto y es mejor, ¿para qué? Voy a decir, es mejor acá. Vean la suavidad que tiene esto con la de la que me, que no es que me gusta mucho esta de aquí. Esta de acá es mucho más suave, pero la diferencia es que esta de aquí tiene 4 posiciones con 3 clics y esta de aquí tiene 5 posiciones con 4 clics. Esa es la diferencia que la deja caer a esta de aquí, las posiciones de una palanquita. Es una pena, ¿no? Porque no sé qué les cambia hacerla de 5 posiciones, la verdad. No sé quién les habrá dicho que es más cómodo tener 4 posiciones, pero sí, se siente mejor acá, funciona mejor acá, pero lastimosamente tiene 4 posiciones, 3 clics y acá pues pudieran haberlo hecho un poquito mejor, que en la BGR funciona un poquito mejor que aquí. En la 015 pues está aquí. No sé, eso es cómo me llegó a mí las máquinas, que no sé por qué siempre las unidades llegan diferentes, ¿no? Que no es ya problema mío, no es problema de revisado. La calidad de construcción en ambas máquinas puedo decir que es buena. Esta acá tiene metal por esta parte, pues y siempre yo digo que el metal es mejor que el plástico, ¿no? Pero de todas maneras el plástico de acá pues no está mal, es un plástico bueno, ¿okay? No están mal los materiales de construcción en estas dos máquinas. No voy a hablar de la batería aquí, la verdad que dura bastante, esta de aquí dura bastante y la de acá pues con el motor también se lleva parte de la batería y yo creo que eso es lo que le asegura, al menos que por ahí dura 2 horas. Para más información tienen que ir a ver el revisado completo, ¿no? Pero en la comparación la batería acá dura un poquito más porque es más grande, obviamente. El peso ahorita no lo tengo esta información, se los voy a dejar aquí escrito, pero o sea, tengo que decir, al ser esta completamente de plástico se agarra un poquito mejor, que no es que es completamente ligera, tiene su peso esta de aquí, pero esta de aquí lo que pasa es que es pequeña, eso es lo que le hace tener la comodidad y no se siente tanto el peso, pero de todas maneras así esta de aquí pesa un poquito más, parece, no sé, pero les voy a dejar el peso aquí como les dije. Vean el botón de encender, al ser que tienen prácticamente el mismo cuerpo, es que tienen el botón ahí mismo y es cómodo en ambas máquinas. ¿Cuál es la diferencia de esta máquina, no? El motor, principalmente un motor rotativo con un motor vectorial. ¿Y cuál es mejor? A ver, mejor no es ninguno de los dos, ¿ok? O mejor dicho, mejor son todos dos. Tienen una buena fuerza ambos equipos y pues la verdad es que me deja sorprendido. Esta de aquí promete 8800 revoluciones y da 8200, ¿no? Esta de acá promete creo que 10.000 o 9.000, no sé cuántas revoluciones por minuto, pero ya el funcionamiento es diferente. A lo que hace caracterizar esta máquina con este motor es que agarra fuerza a medida de la dificultad que está encontrando, pues, y eso lo hace, podría ser mejor, ¿no? Porque no estarías trabajando con tantas revoluciones si no encuentras dificultad, pues podría ser más cómodo. De todas maneras, todos dos me resultan recontra bien y el sonido que dan es este. Ya aquí es más suave. De todas maneras, acuérdense que cuando yo grabo, estoy trabajando, tengo que tener un completo silencio, tengo que encerrarme por completo para no que entren ruidos externos, ¿no? Que siempre algún ruido se logra introducir, ¿no? Por eso tengo que encerrar todo y aquí hay un completo silencio al momento para yo poder trabajar tranquilo, ¿no? Y por eso se puede escuchar un poquito más alto de lo normal, de lo que se escucharía en vivo. Okay, pero de todas maneras esta es mucho más baja. Que esta aquí con la música en el ambiente que estén, pues ya se trabaja normal. No es dificultoso, no es molestoso este ruido y pues todo bien. Así que la gran diferencia aquí yo creo que es lo que vas a buscar tú. De todas maneras, mi consejo es, estas máquinas no las uses en combo, o sea, una con la otra como que tienes lo mismo, ¿no? O sea, son fuerzas, las máquinas son de fuerza. Ojo, con las dos máquinas puedes quitar peso, hacer desvanecido, máquinas sobre peine. Tienes una ergonomía muy buena las dos, las cuchillas no calientan, muy bueno. Es simplemente la comodidad tuya.
lo que busques tú, ¿ok? Porque no he dicho que esta de aquí, porque sea motor vectorial, va a ser mejor que esta, no. Yo me puedo sentir más cómodo con un motor rotativo como este. Es más, yo me siento más cómodo con un motor rotativo, pues yo uso siempre para trabajar las Meisho, porque necesito yo algo más suave. Y lo mejor que le puedes combinar a estas máquinas aquí son máquinas de motor suave, como lo son las Meisho. Tranquilamente puedes hacer un combo con máquinas de apoyo, máquina segunda, ¿entienden? Secundaria, una Meisho, o poder dejar estas como secundaria, ¿no? Y trabajar con una Meisho como principal. Vean que el precio de esta máquina no está mal, yo creo que está sumamente bien, que es la misma que ha sacado Yokai Pro, y que también tiene otra marca por ahí, no sé cuál. Tienen este modelo que está aquí, que la que no fue la primera la sacó por ahí, no me acuerdo cuál, creo que, pero ya estaban en AliExpress, ¿no? Y la historia de estos motores de acá, pues ya saben, de estos proyectos de acá. El precio que está aquí se encuentra alrededor de 40 a 50, y esta de aquí ya se encuentra hasta 90 euros. Ha subido un poco de precio en los últimos días. Será porque han tenido las ventas buenas, les están subiendo el precio. Si yo tuviera que elegir una de estas dos, le digo la verdad, es lo que busquen, ¿ok? Si fuera por mí, me iría por la motor Vector, simplemente por la novedad, nada más, no porque trabaja mejor, simplemente por la novedad del motor, nada más. Pero este es un equipo que trabaja recontra que bien. Para los que me preguntan sobre el trimmer de esta máquina que está aquí, ves que yo no traigo el trimmer porque ya el trimmer BGR 906, el 907, el KEMEI 1855, KEMEI 2293 son trimmer que han venido buenos con motores diferentes, pero con la misma cuchilla. La cuchilla no es que sea mala, pero es que no es tan buena, ¿no? Ya estoy esperando que saquen los trimmers de motores vectoriales para ver qué cuchilla traen, ya que es un equipo suficientemente válido, ¿no? Pues muy bueno. Y espero que le traigan unas cuchillas buenas, porque por ejemplo en estas máquinas que ven aquí, las cuchillas, ambas cuchillas en ambas máquinas son muy buenas, y eso quiere decir que ya en cuchillas, como que en cuchillas de clipper ya han dado ese pasito más adelante, ¿no? Pero en cuchillas de trimmer como que se han quedado un poquito atrasados todavía. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sacan, y pues este video era simplemente porque la gente aún sigue preguntando si conviene más una o la otra, ¿entienden? Y yo pues no puedo estar en la posición de cada uno de ustedes para saber qué es lo que están buscando. Eso depende de las características que traen. Por ejemplo, a mí me gustan más las cuchillas de acá que las de acá. Hablo de la interior y la de acá afuera también. Es que lo que pasa es que también el motor hace calentar un poquito las cuchillas. Ojo, respecto, o sea, por la comparación, de ahí está, aquí casi ni calienta respecto a otras máquinas. La palanquita funciona mejor aquí, pero es simplemente con los 4 clics. Yo no tuve ninguna dificultad al momento de trabajar haciendo el desvanecido. Todas dos traen base de carga, importantísima la base de carga. Y pues, mi gente, eso es lo que va a buscar cada uno, que eso es lo que busca cada uno. Acuérdense que esta de aquí está por menos de la mitad del precio que la de motor vectorial. Entonces, ¿qué buscas? Nada más. Como siempre, mi gente, ya saben, si estos videos te gustan, eres libre de dejar un buen comentario, pero el like es obligatorio que lo dejes. Si este video no te sirvió a ti, espero que te hayan servido algunos de mis videos y esto te motive a consumir mis videos que traigo, aunque si no vayas a comprar ninguna de las dos. Ya saben, como siempre, mi gente, nos vemos en el próximo video.